Bueno, buen día. Mi nombre es Juan Siri. Soy médico anestesiólogo del Hospital Privado Universitario. Em, lo que vamos a ver hoy es farmacocinética y farmacodinamia aplicada, en este caso a la anestesiología. Vamos a tratar de antes repasar algunos conceptos previos para ir entendiendo más o menos qué es lo que hacemos en quirófano cuando hablamos de farmacocinética y farmacodinamia. Bueno, para hacer un repaso de lo que son los tipos de anestesia, como vemos en la imagen a la derecha, nosotros podemos tener básicamente tres tipos de anestesia. Anestesia general, anestesia regional, que se puede dividir en anestesia regional central o anestesia regional troncular, es decir, que dormimos o anestesiamos a alguno de los miembros o partes seleccionadas del cuerpo. Dentro de la anestesia general tenemos la anestesia general inhalada o inhalatoria, la anestesia general balanceada y la anestesia general basada únicamente en anestésicos endovenosos, que es la anestesia total endovenosa o TIVA de sus siglas en inglés. Dentro de la anestesia regional podemos tener la anestesia regional central, como es la anestesia raquídea, la anestesia epidural o la anestesia caudal, esta última más utilizada en niños, o los bloqueos nerviosos periféricos, ya sea de miembro superior o de miembro inferior. También tenemos algunas técnicas de sedación o anestesia local, que es aquella que se hace únicamente en algunos sectores o con bloqueos de campo. Para la anestesia tenemos todo este tipo de armamentos. Ya veremos desde utilizar inhalatorios o drogas endovenosas o bloqueos periféricos o raquidia peridural. Y la anestesia ha avanzado eh, a pasos agigantados en estos últimos años en el desarrollo de tecnología que nos sirva para mejorar la seguridad y optimizar así el tipo y calidad de anestesia que damos. ¿Qué es la anestesia general? Bueno, la anestesia general por definición, es un estado funcional alterado que se caracteriza por la pérdida de la conciencia, analgesia de cuerpo completo, amnesia y cierto grado de relajación. Básicamente, cuando hablamos de anestesia general, nosotros basamos eh, ese concepto o lo llevamos a un concepto más simple que es una mesa y que hay cuatro patas. La mesa sería la anestesia general y las cuatro patas consta de inconsciencia, analgesia, relajación muscular y bloqueo simpático. La inconsciencia, hablamos de la hipnosis, es decir, el acto de estar dormido, y la amnesia, o sea, la falta de recuerdo. Esas cuatro patas nosotros las vamos a manejar básicamente con drogas. ¿Cuáles son las fases de la anestesia general? La anestesia general tiene cuatro fases, perdón, tres fases. Una, la inducción, el mantenimiento o el despertar. En algunos casos lo van a escuchar como la emergencia. La inducción, usamos inductores anestésicos. Estos pueden ser inhalatorios o endovenosos. Lo que hace es provocar una desconexión del individuo con el medio que lo rodea. El mantenimiento también lo podemos hacer a base de fármacos endovenosos o inhalatorios, o una combinación de los mismos. ¿Qué es el despertar? Bueno, nosotros lo que hacemos es una supresión de los fármacos anestésicos y se recupera la conciencia del paciente. Eso va a variar de acuerdo a la eliminación del fármaco por parte del paciente. Más adelante vamos a ver que en realidad hay veces que está más relacionado con la redistribución que con la eliminación propiamente dicha. Bueno, esto es importante. ¿Qué es el paisaje de la anestesia quirúrgica? Hay que tener en cuenta que durante la anestesia los estímulos nociceptivos o estímulos dolorosos
no van a ser siempre constantes. Siempre se tiene que considerar que la concentración plasmática de un anestésico puede variar y eso es de manera permanente. Por ejemplo, como ven en el gráfico acá abajo, vamos a tener, por ejemplo, eh, el montículo de la ansiedad. Es decir, el paciente entra a quirófano ansioso, con miedo, que no sabe qué le va a pasar. Eso genera una serie de respuestas fisiológicas que van a llevar al paciente a tenga taquicardia o que tenga tensión arterial alta o esté vasocontraído. Para eso nosotros usamos drogas ansiolíticas para calmar esa ansiedad. Fíjense que el estímulo doloroso más grande de la cirugía no es la incisión quirúrgica, sino que es la intubación. Al momento de la laringoscopia es uno de los momentos más dolorosos y es cuando el paciente tiene que estar mejor controlado y más en plano anestésico, como decimos. Vamos a seguir que la incisión quirúrgica no vamos a tener un, un estímulo nociceptivo mayor, sino un poquito menor. Puede haber tracción peritoneal, clampeo, eh, un montón de estímulos, tironeamiento de los mesos. Bueno, todo eso va a ir modificándose a través de la cirugía y nosotros tenemos que tener en cuenta que esas concentraciones se tienen que ir modificando y estar atentos a eso. Para el tema que nos atañe, que es farmacocinética y farmacodinamia, vamos a hacer una aclaración desde el punto de vista, digámosle así, profesional. Nosotros desde quirófano tenemos una visión de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, si bien esto es una disciplina única. Por ahí, en el piso, o el paciente, o el médico clínico o el internista tiene otra visión. Pero antes es importante, y esto es una frase que me la dijo un profe mío y me gusta repetirla, dice que todo lo que es bueno de saber es difícil de aprender. Em, para un internista, por ejemplo, el estudio de los fármacos, a él le va a servir más que nada para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Es decir, si yo tengo un paciente con hipertensión, él me va a dar por ejemplo, un IECA o un ARA para prevenir o para saber si tengo o no el tratamiento adecuado para esa hipertensión. En cambio, nosotros en el quirófano, los medicamentos o la farmacocinética y la farmacodinamia me permiten conseguir esas famosas cuatro patas de la mesa. Es decir, la inconsciencia, perdón, analgesia, bloqueo simpático y relajación muscular. Me permite saber cómo se modifican los sistemas orgánicos para conservar una homeostasis y esto es importante, tener un rango terapéutico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener modificaciones constantes de los estímulos nociceptivos. Es constante, es dinámico. Bueno, ¿qué es la farmacocinética? La farmacocinética estudia la relación de la dosis de los fármacos administrados sobre la concentración alcanzada en el plasma. Y si ustedes recuerdan de farmacología, tiene eh, cuatro patas fundamentales. O estudia lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de las drogas. También va a estudiar la evolución en el tiempo de las cantidades de los fármacos y sus productos o sus metabolitos. Para esto, ¿qué hace? Estudia esa evolución mediante modelos matemáticos que permiten interpretar los resultados obtenidos. Tenemos que tener en cuenta que para que la droga funcione o haga efecto, tiene que ir a un sitio de acción. Y para eso tiene que tener algo que es muy importante, biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es el porcentaje o la fracción de esa dosis que alcanza la circulación sistémica del paciente. Yo puedo tener mucho medicamento, pero si no llega a la circulación, no va a actuar. Básicamente, la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. Una vez que se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina.
¿Cuáles son las rutas de administración de los medicamentos? Bueno, tenemos en medicina muchísimas, muchísimas. Tenemos, como vemos en la imagen a la derecha, vía ocular, inhalatoria, oral, sublingual, transdérmica, epidural o raquídea, rectal, tópica, parenteral, ya sea intravenosa, intramuscular o subcutánea, y óptica. Son los medicamentos se pueden administrar por todas esas vías. Pero ¿qué pasa? Nosotros, cuando damos un medicamento por vía oral, es importante que la absorción a nivel gástrica y la absorción a nivel mesentérica va a llevar a lo que se llama un metabolismo de primer paso hepático. Ese metabolismo de primer paso hepático lo que hace es limitar la biodisponibilidad de los fármacos. Pero como nosotros en anestesia usamos la mayoría de las veces endovenosa, la biodisponibilidad va a ser eh, de las drogas, lo que vamos a tener una biodisponibilidad perdón, mayor. Entonces se va a considerar el gol estándar. Nosotros lo que hacemos es evitar el metabolismo del primer paso hepático y es el flujo sanguíneo el medio por el cual se va a administrar el medicamento al sitio de acción. ¿Cómo se van a distribuir las drogas? Bueno, el medicamento va a viajar por el flujo sanguíneo a un tejido y en ese tejido va a ser libre de salir y volver a entrar al espacio intravascular. La absorción del tejido está limitada por el flujo sanguíneo. Y eso vamos a ver que es importante en algunos órganos centrales, como el cerebro, el riñón y el corazón, donde tenemos un flujo sanguíneo alto, recuerden que son órganos vitales, pero son órganos de pequeño tamaño, o sea, va a tener un bajo volumen de tejido. No así, por ejemplo, la piel, que tenemos un flujo sanguíneo bajo, el músculo de grasa, y un flujo sanguíneo bajo, y que su volumen de tejido es mucho mayor. Para hablar de parámetros farmacocinéticos tenemos que empezar a hablar, por ejemplo, de la concentración plasmática. ¿Qué es la concentración plasmática? Es la cantidad de fármaco disuelta en el plasma. Es la masa, por decirlo en términos físicos, de medicamento en un líquido. ¿De qué va a depender la concentración plasmática? De qué dosis le demos, de la forma de dar la dosis, del volumen de distribución y de cómo se depura esa dosis. Las dosis pueden ser administradas a través de un bolo único, muy frecuente cuando hacemos inducciones anestésicas, bolos múltiples o perfusión continua. La perfusión continua la usamos más que nada para mantenimiento y no tanto para inducción, aunque en algunos casos lo podemos usar. Un ejemplo en la imagen de la derecha, donde vamos a tener una dosis de 10 miligramos de una droga X y el volumen de depósito es de 1 litro. La concentración va a ser 10 miligramos litro, pero el volumen de distribución va a ser 10 miligramos sobre 10 miligramos litro, que es igual a 1 litro. Cuando la concentración del fármaco en el tejido, y esto es importante entenderlo, se vuelve más alta que la concentración plasmática, el movimiento general del fármaco es del tejido hacia el plasma. Como habíamos dicho, la droga puede entrar y salir de acuerdo a las concentraciones. Vamos a hacer un bolo único, acá en la imagen de la izquierda. Va a ser un pico, por ejemplo, esto es fentanilo. Va a ser un pico plasmático y luego del bolo se va a ir disminuyendo la concentración plasmática. Pero a nivel cerebral, por ejemplo, el tejido de estabilización, va a ir aumentando también el pico y cuando se empieza a redistribuir, cuando disminuye la concentración plasmática, hay un punto de cruce donde tenemos el pico de cerebral, por decirlo así, y la concentración plasmática en su descenso, lo que vamos a tener, lo que se llama, hay una redistribución, es cuando empieza a pasar del cerebro al plasma. Esto es importante, esta redistribución, por ejemplo, porque
es una de las causas por la cual el paciente se puede despertar. Si yo hago un bolo único, hay un pico plasmático, hay un pico en el sitio de efecto o en el cerebro, pero la concentración cerebral comienza a disminuir y se redistribuye y disminuye por debajo del umbral plasmático, va a dejar de tener va a dejar de tener el efecto que deseamos, es decir, el paciente se va a despertar. Por eso hay que hacer un bolo y un mantenimiento. ¿Qué pasa cuando el mantenimiento lo hacemos en base a bolos repetidos? Tenemos picos y valles plasmáticos, picos y valles plasmáticos, picos y valles, picos y valles. Entonces vamos a tener que la concentración del sitio de efecto, donde, por ejemplo, en este caso cerebral, va a ir aumentando y se va a ir manteniendo. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay que hacer bolos repetidos a tiempos constantes, que después vamos a ver por qué son esos tiempos constantes. En cambio, si usamos una infusión continua, lo que vamos a tener es que la redistribución va a ser de manera homogénea y nunca vamos a perder eh, la, la entrada y salida del medicamento en el sitio de efecto. En este caso, si yo hago una infusión continua del fentanilo, como en la imagen, yo voy a tener un bolo y el mantenimiento plasmático y en el sitio de efecto va a ser igual. ¿Qué es el volumen de distribución? Bueno, el volumen de distribución es un volumen aparente donde se distribuye el fármaco para alcanzar una determinada concentración plasmática. Básicamente es la cantidad de dosis sobre una concentración. ¿De qué va a variar? ¿O en qué varía? Bueno, de la unión a proteínas plasmáticas. No es lo mismo un paciente que esté con una normoproteinemia como un paciente cirrótico que tenga una hipoproteinemia. De la liposolubilidad del fármaco, hay drogas muy liposolubles y hay drogas menos liposolubles, por ejemplo el propofol y el tiopental. De la edad, no es lo mismo un paciente joven o un niño que un paciente anciano. Hay variabilidad entre los sexos y hay variabilidad en la composición corporal del paciente. No es lo mismo un paciente con un peso ideal que un paciente con una obesidad mórbida. Tan pronto como se va a inyectar el fármaco, se va a empezar a eliminar. Veíamos recién el fenómeno de redistribución, que yo hago un bolo y apenas el bolo empieza a redistribuirse. También empieza a eliminarse. Mientras más soluble es la droga en el tejido periférico, mayores van a ser sus volúmenes de distribución. Y eso lo vamos a ver más adelante, se estudia mediante las cinéticas de eliminación. Bueno, el mismo ejemplo de recién. Hablábamos recién de los volúmenes de distribución, ¿verdad? Otro concepto importante son los modelos farmacocinéticos. Vamos a ver dos imágenes, esto lo deben haber visto en fármacos, que son los modelos farmacocinéticos. Son básicamente representaciones matemáticas del organismo que lo dividen en uno o varios compartimentos, pero que no están ubicados en cavidades reales. Es una representación matemática. Esto me va a determinar que el pasaje del medicamento de uno a otro va a ser por medio de ¿qué? Del flujo sanguíneo. Y esa es la famosa distribución de drogas. Este número de compartimientos va a representar espacios teóricos de volúmenes calculados que simplifican la farmacocinética. Por ejemplo, vamos a tener tres compartimentos: el compartimento central o el B1, el periférico B2 y el periférico B3. Ya vamos a ver qué representan cada compartimento y cómo están unidos entre sí y las constantes de eliminación de cada compartimento. En base a esos compartimentos vamos a tener dos modelos: el modelo monocompartimental y el modelo multicompartimental. Por eso es importante tener el ejemplo de la canilla. Nosotros vamos a administrar una droga. Esa droga, ya sea por bolo o por infusión, va a generar una concentración. Esa concentración, luego de una vida media, va a disminuir al 50% mediante la
eliminación, el clearance, y todo lo que veíamos acá, donde está la droga, es el volumen de distribución, para que vayan entendiendo. El modelo monocompartimental va a tener un volumen de distribución definido y la concentración plasmática va a disminuir exponencialmente por eliminación. Los modelos o sea, básicamente la droga entra y la concentración plasmática va a ir disminuyendo porque se va eliminando. Entra la droga y sale la droga. No se redistribuye para ningún otro compartimento. En cambio, los modelos multicompartimentales, vamos a tener un compartimento central, que es el B1, son los tejidos y plasma que son, o lo que se llaman de equilibrio rápido. ¿Por qué? Porque tienen un alto flujo sanguíneo y permeabilidad al fármaco. Corazón, cerebro, riñón, hígado y pulmones. El B2 es el periférico rápido. Está un poco menos irrigado que el B1, por ejemplo, la masa muscular, pero a su vez está más irrigada que el B3, que es el periférico lento, como ser la piel o la grasa. Y ahí el fármaco difunde con mayor lentitud. Por eso, cuando queremos dar un fármaco para que llegue a la piel, por alguna infección cutánea o por algún tratamiento dérmico, el tratamiento generalmente es mucho más prolongado. Pero si yo quiero dar un fármaco antiarrítmico, el efecto de ese fármaco antiarrítmico que va a ser en el miocardio es muy rápido. Acá vemos una representación de los compartimentos de acuerdo a esta imagen. El flujo sanguíneo va a ir al cerebro, al corazón, al pulmón, al hígado y los riñones. Ese va a ser el B1, donde tenemos mayor flujo sanguíneo, donde hay un equilibrio rápido y hay alta permeabilidad a los fármacos. El B2 es la masa muscular y el B3 es el tejido graso y la piel. ¿En qué es importante este B3? Este B3 puede captar fármacos que son muy liposolubles. Inclusive esos fármacos se van a seguir redistribuyendo luego de que se suspenda la infusión. Esa grasa puede actuar como reservorio y puede ser responsable de lo que llamamos en anestesia despertar prolongado o una catástrofe como sería la depresión respiratoria en la fase de recuperación. Un ejemplo de eso es cuando usamos infusiones prolongadas de alguna droga liposoluble y se produce vasoconstricción. Cuando se produce una vasodilatación, esa grasa actúa como reservorio y se redistribuye el fármaco. En base a los modelos farmacocinéticos, vamos a empezar a estudiar lo que se llama las fases de eliminación o fases de distribución. Nosotros vamos a tener una fase inicial rápida, donde vemos la imagen A, por otra más lenta, y la final es la fase de eliminación. ¿Estamos? Acuérdense que apenas se inyecta la droga, comienza a eliminarse. Esto me va a servir para entender lo que son las vidas medias de las drogas. Un ejemplo que por ahí es difícil, o un concepto, perdón, que es difícil de entender por ahí son las cinéticas de eliminación. Vamos a tratar de poner algunos ejemplos para que podamos entenderlo. La cinética de eliminación tenemos que es la cinética de primer orden y la cinética de orden cero. La cinética de primer orden es la eliminación a proporción constante por unidad de tiempo. Va a ser dependiente de la concentración plasmática. Por ejemplo, acá en la imagen de la derecha vamos a tener que la eliminación va a ser al 50% de la concentración en el tiempo. Entonces, yo tengo una concentración de 10 miligramos por mililitro, a los 2 minutos voy a tener el 50%, 5, que es el 50%. A los 2 minutos voy a tener el 50% de 5, o sea, voy a tener más o menos 2.5. Y así, constante en el tiempo. Es una proporción. En cambio, la cinética de orden cero
la eliminación es una cantidad constante por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque va a depender de que se va a saturar los mecanismos destinados a la eliminación de esa droga. Se saturan las bombas, las enzimas o ambas. Es independiente de la concentración plasmática y transcurre a una velocidad constante. Acá tenemos la cinética de orden cero. Siempre va a ser a cantidad constante y no a fracción constante. Vamos a ver unos ejemplos para aclararlo. Antes diciendo que la cinética de eliminación de la mayor parte de los anestésicos es de primer orden. Tenemos un cuadro donde vamos a tener una cinética de orden cero a la izquierda y una cinética de primer orden a la derecha. Tenemos el tiempo, que van a ser 12 horas, una concentración plasmática, por ejemplo, de 100 miligramos, que dice, o dosis restante, la cantidad que se va a eliminar en el caso de las orden cero, como dijimos, a cantidad constante, y la eliminación acumulada. Entonces, si hacemos una cinética orden cero, yo arranco con una dosis de 100 miligramos y se van a eliminar 10 microgramos hora. A la hora se eliminaron 10, me quedaron 90. A la hora se eliminaron 10, me quedaron 80. Y así sucesivamente, al punto de partida que a las 10 horas ya no voy a tener droga para eliminar. En cambio, la cinética de primer orden no es en cantidad, sino es en proporción. Entonces tenemos la dosis 100 miligramos, pero la proporción eliminada es el 50%. Entonces a la hora 1 de 100, como eliminé el 50%, me quedan 50. A la hora 2, como eliminé el 50%, me quedan 25. Y a la hora 3, 12,5 y así. Entonces vamos a tener la diferencia que cuando pasaron 12 horas todavía tengo un porcentaje muy pequeño de la droga, pero no se eliminó al 100%. Y un ejemplo más gráfico es, por ejemplo, ir a un buffet o a un restaurante donde hay comida por kilo, por ejemplo. Yo si tengo que servir ¿cómo se va a vaciar esa mesa? Yo tengo que la cinética de orden cero, yo puedo tomar la misma cantidad de comida, como dijimos, es cantidad y no proporción, pero lo que no importa es cuánta comida haya. Porque yo puedo tener 10 platos o puedo tener 3 platos para elegir. Yo siempre voy a sacar la misma cantidad. Yo puedo sacar medio plato y voy a sacar siempre medio plato. En cambio, cuando usamos la de orden cero, yo voy a usar una fracción o un porcentaje de esa comida. Entonces es como decir, yo pruebo un bocado de lo que hay en la mesa. Si hay 10 platos, pruebo 10 bocados. Si hay 3 platos, pruebo 3 bocados. Siempre voy a comer la misma fracción, pero la cantidad va a ser muy diferente. No sé si se logra entender. La cinética de orden cero, el único ejemplo que se conoce es la del alcohol. Por eso cuando tomamos mucha cantidad de alcohol, las bombas se saturan y a mí no me importa si yo voy a tener 4 o 10 unidades por litro, pero el alcohol siempre se elimina constantemente con la misma cantidad. O sea, si yo tengo 0,5 o tengo 4, el alcohol siempre se elimina 1 unidad por litro. En cambio, las drogas anestésicas, por ejemplo el Propofol, va a ser por porcentaje constante de eliminación y ya lo vamos a ver. Esto me permite entender lo que es el concepto de vida media. Hay 3 clases de vida media de acuerdo a la distribución. Una vida media alfa, una vida media beta y una vida media de eliminación o vida media terminal, que es la vida media gamma. La mayoría de las drogas empleadas en anestesiología son lipofílicas y los efectos de distribución tienen más importancia en los cambios de concentraciones plasmáticas en comparación con la eliminación. Es lo que hablamos de la redistribución. Entra al sitio de acción, en el caso del cerebro, cuando va disminuyendo la concentración plasmática por distribución, deja de hacer efecto, salvo que lo mantengamos por una infusión continua. Si deja de hacer efecto o se redistribuye, el paciente se despierta o empieza a sentir dolor. En un modelo multicompartimental hay tantas vidas medias como compartimentos. Si hay 3 compartimentos, va a haber 3 vidas medias. Y aquí hay un error. La mayoría
por razones históricas, se sigue ampliando la vida media beta como sinónimo de vida media de eliminación. Pero no es así. Entonces vamos a tener una fase de distribución rápida donde pasa el B1 al B2 y al B3, y luego va a empezar a haber redistribución del B2 al B1, del B1 al B3, del B1 al y del B1 a la eliminación, y después del lento, cuando pasa del B3 al B1 y del B2 sigue pasando el B1 y ahí se va eliminando. ¿Mm? ¿Qué es la vida media de eliminación? Es el tiempo que necesita la concentración plasmática para disminuir a la mitad, o sea, el 50%. Va a depender del clearance y del volumen de distribución. No es lo mismo un paciente que tenga un clearance alterado, una depuración, por ejemplo, una enfermedad renal o una enfermedad hepática. Si aumenta el clearance, va a disminuir la droga. Si incrementa el volumen de distribución, se prolongará la vida media. Por ejemplo, si aumenta el clearance, en realidad, si yo tengo un clearance normal, la vida media puede llegar a disminuir. No es lo mismo el clearance de un niño que el clearance de un anciano. Y el volumen de distribución va a aumentar, por ejemplo, en patologías como una ascitis, donde tengo una retención importante de agua, perdón, una cirrosis, no una ascitis. Y el volumen de distribución, o el volumen de distribución en los niños, que es donde tenemos un porcentaje mayor de agua, va a ser mayor la vida media. Hay, como nombramos recién, la enfermedad renal y hepática alteran la vida media de eliminación, y este parámetro de vida media es el parámetro farmacocinético predominantemente utilizado para predecir dos cosas: la duración del efecto clínico y el intervalo entre las dosis, que obviamente están interconectados. En realidad no va a tener relaciones con las concentraciones útiles para predecir el fin del efecto clínico. Es útil en el modelo monocompartimental, donde la eliminación es lo único disponible para disminuir. No hay redistribución, acuérdense de eso, como el alcohol. Este es un concepto más importante para anestesia total intravenosa, pero lo usamos mucho, que es la vida media sensible del contexto. Es el tiempo que requiere una droga para disminuir a la mitad su concentración plasmática luego de suspender una infusión en diferentes tiempos de duración. Esto me sirve para saber cuándo se puede llegar a despertar un paciente cuando yo corto una infusión de una droga. Por ejemplo, el propofol y el remifentanilo, que lo usamos todos los días. La duración de la acción de una droga, de cualquier droga, la droga que sea, luego de un bolo, se sabe. Por ejemplo, el propofol va a ser de 4 a 6 minutos. Y es bastante predecible. Pero, como luego de una administración continua o repetida, ya lo vimos en bolo o en infusión continua, va a depender la duración de la administración, o la sensibilidad del contexto, y eso depende de otras cosas. Una imagen bastante gráfica: yo tengo una concentración, la vida media constricto sensible, dijimos que es, repetimos el concepto, es el tiempo que requiere una droga para disminuir a la mitad su concentración plasmática luego de suspender. Entonces, yo acá tengo una concentración, suspendo la infusión y el 50% en el tiempo. La concentración era de 10, el 50% del tiempo; la concentración de 10, el 50% del tiempo. Siempre la dosis puede ser de 1, de 10 o de 100, siempre va a ser el 50%. Acá tenemos algunas imágenes de la vida media de contexto sensible de hipnóticos y opioides. Miren, la vida media de eliminación del propofol es de 2,80 y del tiopental de 3,46, del fentanilo 4,62 y del sufentanilo. Para que vean que la vida media, en este caso, no nos va a modificar mucho el tema de la infusión, pero sí la vida media de contexto sensible. Si yo hago un bolo de propofol, a los 2 minutos ya no tengo más propofol en el cerebro. A los 5 minutos del tiopental. O sea, si yo hago un bolo y no le hago mantenimiento, el paciente a los 5 o a los 2 minutos se desperta. Pero si yo hago una infusión, por ejemplo, y tengo a las 3 horas el propofol, yo lo corto y a los 15 minutos voy a tener el 50% de la droga. En cambio, el tiopental me va a demorar 100 minutos. Si yo lo hago 8 horas, 35 minutos por propofol y 175. Es decir, se dan cuenta que el tiopental no sirve para infusión continua porque se acumula muchísimo, porque es una droga muy, muy lipofílica. Vamos a los opiáceos.
Yo tengo fentanilo y sufentanilo en Argentina no hay, pero está bueno para saber que tiene una vida media de eliminación mayor, pero tiene una vida media de contexto sensible menor. Para que se den cuenta que si yo hago una infusión de fentanilo, que yo creo que porque tiene una vida de eliminación más corta, en realidad, como tiene una vida de eliminación en contexto sensible mayor, se va a acumular más y va a tardar más tiempo en despertarse el paciente. Lo que usamos nosotros, remifentanilo, que a las 3, a las 8 o en estado estable, la concentración contexto sensible del fentanilo es prácticamente la misma. Por eso, hablamos de un efecto de redistribución, desde los tejidos periféricos, por ejemplo, del fentanilo al compartimento central, y eso hace que evite la caída plasmática. Como el remifentanilo es lo que se llama órgano independiente, se metaboliza por estereasas inespecíficas, va a tener una vida media de contexto sensible muy breve, como vemos en el triangulito rojo. Entonces se puede hablar que es una vida media insensible al contexto. ¿Qué son las constantes de velocidad? Van a determinar la cantidad de fármaco transferida en dos compartimentos, en cualquier momento, y el gradiente de concentración entre ambos. Por ejemplo, del B1 al B2 tengo la constante 2, 1, 2. Del 2 al 1, la constante 21, 2, 1. 1, 3, 3, 1, 1, E, que es el efecto, o la constante E0 o la KEO, que le llamamos, para determinar la eliminación. ¿Qué es la KEO y la vida medio KEO? Dos conceptos importantes de TIVA o de infusión de drogas. Es una constante equilibrio que me marca la salida de eliminación del sitio de efecto. Caracteriza cambios en las concentraciones de la biofase en el tiempo. Y acá hay un concepto importante que hay que recordar, que es la histéresis. La histéresis es el lapso entre la concentración plasmática alcanzada y la respuesta clínica observada. Eso me permite saber si una droga, cuando yo la administro, cuánto tiempo más o menos va a tardar en llegar a equilibrarse en el cerebro. Para eso el medicamento debe pasar del B1 al sitio de efecto, y el valor de la KEO es inversamente proporcional a la histéresis. Si yo tengo una KEO grande, la histéresis va a ser mayor, es decir, se va a equilibrar en mayor tiempo. Y para entender un poco mejor esto, hablamos de la vida media KEO. Es un tiempo de equilibrio entre el B1 y el cerebro al 50%. Una constante KEO pequeña es igual a una vida media KEO grande, y significa una gran histéresis. Ya lo vamos a ver con ejemplo para que la entiendan. El BE o el compartimento efectivo está dentro del B1, que es el cerebro. Por lo tanto, al hacerse pequeño el B1, disminuye el flujo del BE y por consiguiente se hace más pequeño el KEO. Acuérdense, una KEO pequeña, una vida media KEO mayor y una gran histéresis. Y ese es el ejemplo claro por disminución del tejido que pasa en los ancianos. Cuando yo hago una droga, muchas veces demora un tiempito mayor en hacer efecto en los ancianos. ¿Por qué? Porque hay menor flujo sanguíneo, hay menor tamaño del órgano, y eso hace que tenga una constante queo, digamos, mucho más pequeña, con una vida media queo mayor y una histéresis mayor. O sea, la concentración, el lapso entre la concentración plasmática que me llega y la respuesta clínica va a ser mayor. Esa es la respuesta por la cual los pacientes ancianos demoran más en dormirse a veces. Ejemplos de KEO y vida media KEO: la morfina tiene una KEO de 0.03, bien chiquitita, y una eliminación de vida media KEO de 17.7, en comparación con el remifentanilo, que tiene 0.49 y 1.4. Es decir, que la histéresis de la morfina va a ser mayor en comparación con el remifentanilo, que es prácticamente muy, muy cortita. Esto me va a permitir saber que el inicio de acción es rápido, que es más fácil ajustar o tener en cuenta los ajustes de la concentración plasmática, y tengo rangos terapéuticos relativamente estrechos. Y hay una flexibilidad en la estrategia del tratamiento. Vamos a ser mucho más precisos. La eliminación, el clearance, el aclaramiento
o la depuración es la capacidad del organismo de limpiar, depurar o eliminar la cantidad de fármaco en un cierto volumen del plasma por unidad de tiempo. Va a haber un aclaramiento intercompartimental, que va a ser lento, o un aclaramiento central o sistémico, que va a ser más rápido. El aclaramiento central o sistémico va a depender de la biotransformación hepática, de la eliminación renal, ya sea por filtración o secreción, o del metabolismo plasmático, que es el metabolismo de Hoffman o por estereasa plasmática. La depuración es aditiva, o sea, es el resultado de procesos que cumplen el hígado, riñón y los otros órganos. Tenemos un aclaramiento hepático, acuérdense de las reacciones de fase 1, oxidación, reducción e hidrólisis, y la reacción de fase 2 como la conjugación. Por ejemplo, el propofol, el etomidato, que es un inductor, y la ketamina, poseen un coeficiente de extracción hepático muy alto. Entonces, un cambio en el flujo hepático produce un cambio proporcional al clearance. Eso es importante, por ejemplo, en un shock hipovolémico, donde vamos a tener un flujo sanguíneo hepático disminuido. Pero hay un dato importante saber, por ejemplo, el clearance metabólico del propofol es de 2 litros minuto, pero el flujo sanguíneo es 1,5. Es decir, que hay algo que me sigue eliminando el propofol que no sea el hígado. Y bueno, hay una contribución extrahepática, se cree que del pulmón. Eh, Alfentanilo, tiopental sódico, diazepam tienen un coeficiente de extracción hepático mucho menor. En respuesta a la capacidad de los cambios, o sea, en respuesta a los cambios de la capacidad metabólica, perdón, por ejemplo, una enfermedad o una inducción enzimática, hay alteraciones de clearance. La aclaración o el aclaramiento renal es el principal órgano para eliminar las drogas sin cambios en sus metabolitos. Generalmente elimina los compuestos hidrosolubles. Hay una correlación con el clearance endógeno de la creatinina. O sea, si yo tengo un clearance, veo un paciente en el laboratorio tiene un clearance de creatinina disminuido y vamos a tener problemas en el aclaramiento renal de las drogas que se eliminan por riñón. Obviamente esto demuestra que está comprometido en caso de daño renal. Y un ejemplo de esto es el pancuronio que secreta, que es un relajante muscular que secreta el 85% por vía renal. Hay algunas covariables importantes a tener en cuenta, como veíamos recién, la enfermedad renal, la edad, en los ancianos está alterada la farmacocinética, las enfermedades hepáticas y la obesidad. Vamos a ver brevemente lo que es la farmacodinamia. La farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos y mecanismos de acción de los fármacos. Es una traducción de la concentración plasmática en un efecto clínico. Para eso es importante saber el concepto de receptor. El receptor es una proteína excitable diferenciada, a la cual se va a ligar una molécula, en este caso el fármaco, para iniciar una cascada de eventos que van a culminar en los efectos del compuesto. Los receptores, la mayoría están en las membranas citoplasmáticas. La unión en fármaco es un proceso reversible que sigue la ley de acción de masa. Mientras más concentración haya del fármaco, va a haber mayor número de complejos receptores de fármacos y un mayor efecto de este. Básicamente la farmacodinámica es lo que el fármaco produce en el organismo. Las propiedades de la unión fármaco-receptor van a depender de algunos conceptos clave, como por ejemplo la afinidad, que es la unión estable con el receptor. La eficacia, la actividad intrínseca, es la eficacia biológica del complejo fármaco-receptor. Tenemos la interacción fármaco-receptor, que puede ser reversible por la acción de masas, o sea, si yo tengo el clásico ejemplo de la neostigmina y los relajantes musculares, y los efectos intracelulares, activación del complejo fármaco-receptor, segundos mensajeros y modificaciones de niveles del calcio. Hay algunas acciones farmacológicas no mediadas por receptores, es importante esto porque son drogas que usamos normalmente en anestesia, como por ejemplo los anestésicos volátiles, que dan algunas perturbaciones en la membrana celular, o los diuréticos osmóticos como el manitol o el glicerol. La diferencia entre agonista y antagonista es importante saberlo porque el agonista y el antagonista tienen la misma afinidad por un receptor, pero el agonista tiene gran eficacia y el antagonista tiene poca o ninguna. Pero al ocupar el receptor impide o reduce el efecto de cualquier antagonista. Es el efecto de los opiáceos y la naloxona, o las benzodiazepinas y el flumazenil. Un agonista parcial
Es un fármaco que no causa un efecto máximo, ni siquiera en altas concentraciones, pero en presencia de un agonista potente, al estar ocupado al receptor se comporta como antagonista. ¿Cuáles son los parámetros farmacodinámicos? La Emax o efecto máximo, que es un efecto máximo en un fármaco que produce en el organismo y da un reflejo de la eficacia de ese fármaco. Y la eficacia va a reflejar el grado en el cual el fármaco activa un receptor o un sistema biológico. La concentración efectiva 50 es la concentración efectiva para alcanzar el 50% del efecto y refleja la afinidad del fármaco por el receptor. La concentración efectiva 50 es un concepto importante a la hora de ver las dosis de las drogas. Cuando nosotros estudiamos que la concentración efectiva 50 de una droga es determinada dosis, eso nos permite titular las dosis de las drogas. La latencia es el tiempo que transcurre desde el momento que se administra el fármaco hasta que se ve el efecto mesurable. No es lo mismo la latencia de por ejemplo, la lidocaína que de la bupivacaína. La lidocaína tiene una latencia corta. Si yo hago un bloqueo con lidocaína, el bloqueo va a comenzar a actuar muy rápido. En cambio, la bupivacaína voy a tardar un tiempito mayor. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de esperar que el bloqueo haga efecto. La histéresis ya lo vimos, que es el retraso entre la concentración plasmática máxima y la concentración máxima en sitio de efecto, es el equilibrio entre lo que yo tengo en el plasma y lo que llega al cerebro. Un concepto importante son los umbrales terapéuticos y las ventanas. Las ventanas terapéuticas es un rango limitado por un piso y un techo. El piso va a ser la mínima concentración de una droga y el techo es la máxima concentración de una droga. En el medio tenemos lo que se llama rango terapéutico. ¿Qué es la concentración efectiva mínima? Es la mínima concentración plasmática que produce un efecto deseado. La concentración tóxica mínima es la mínima concentración plasmática de una droga que se asocia con efectos adversos. Y el rango terapéutico, como recién lo decía, son todas las concentraciones de drogas que exceden a la concentración efectiva mínima y que están por debajo de la concentración tóxica mínima. Se van a asociar a un efecto farmacológico buscado sin producción de toxicidad. Para entender esto hay que entender también que hay mucha variabilidad interindividual y variabilidad intraindividual en la concentración que produce efecto clínico deseado sin efecto secundario. El umbral terapéutico va a variar también del estímulo. Acá a la derecha tenemos una imagen donde vamos a usar fentanilo para dos tipos de estímulos. Uno, el M, que es una resección de melanoma, un lunar básicamente, y el umbral terapéutico de S, que es una fusión espinal, una cirugía de columna, que es muy, muy, muy dolorosa. Yo voy a hacer un bolo de fentanilo intravenoso de 1 microgramo kilo y de 2.5 microgramos kilo. Si vemos el umbral tóxico del melanoma y el umbral terapéutico, para 2.5 microgramos kilo voy a tener que supera ampliamente el umbral tóxico, pero está dentro del rango terapéutico de la cirugía de columna. ¿Por qué? Porque el estímulo nociceptivo es mayor. En cambio, si yo hago 1 microgramo kilo, para el rango terapéutico del melanoma está bien, pero es muy por debajo de la dosis necesaria para calmar el dolor de la cirugía de columna. Entonces, como conclusión, una dosis de fentanilo que puede haber sido terapéutica y segura para el paciente con una fusión espinal, posiblemente va a causar una depresión respiratoria en el paciente con el melanoma, porque su estímulo nociceptivo era mucho menor. La aditividad, son dos fármacos administrados juntos, es igual a la suma de respuesta de las mismas dosis administradas, pero de manera separada. Ejemplo, fentanilo más remfentanilo o dos gases anestésicos. La sinergia, que es lo que nosotros buscamos, es administrar simultáneamente dos fármacos de diferentes mecanismos de acción para observar un efecto mayor. Propofol más remifentanilo, propofol más midazolam, midazolam más remifentanilo, propofol más fentanilo, gases más fentanilo, gases más, bueno, hay una cantidad exorbitante de ejemplos. La infraaditividad, que al mezclar dos fármacos se obtiene un efecto menor que si se dieran de forma individual. Para lograr el mismo efecto hay que dar dosis mayores de ambos fármacos. Entonces, para integrar un poco esto, nosotros hacemos una droga. La droga va a entrar,
se va a absorber, se va a metabolizar, se va a eliminar, se va a distribuir, y ahí entra lo que es la cinética. La concentración de la droga va a ser eh, modificada, o lo va a ser, el organismo va a modificar esa droga. Luego va a llegar al sitio de efecto y va a generar un efecto clínico. Ahí entra la dinámica. Hay una relación entre farmacocinética y farmacodinámica. El fármaco en sangre va a seguir un proceso farmacocinético, como decimos, absorción, distribución, metabolismo y excreción, pero va a interactuar con los receptores generando activación e inactivación. Estas interacciones van a depender de la afinidad del fármaco por cada receptor, de la cantidad de receptores que sean activados, de los mecanismos homeostásicos para contrarrestar el efecto inducido por el fármaco, ya vamos a ver qué es eso, y las condiciones basales del tejido en el momento que se produce dicho efecto. ¿Mm? Para hacer un resumen de lo que acabamos de hablar, hacemos una dosis o una masa de droga, esto se va a distribuir en el plasma, eh, se va a llegar al sitio de efecto, va a interactuar esas drogas o moléculas con los receptores y va a generar un efecto a nivel de estos receptores que va a dar un efecto clínico. Acá tenemos los conceptos farmacocinéticos, acá tenemos los conceptos farmacodinámicos y estos son los conceptos de biofase. Un ejemplo, usamos un fármaco que produce vasodilatación. Esa vasodilatación va a depender de la intensidad de la activación del receptor, la concentración que haya alcanzado en el tejido, y cuando ocurre esa vasodilatación va a responder, el organismo va a responder con mecanismos homeostáticos, por ejemplo, locales, liberando un mediador local de acción vasopresora, o sistémicos, activando el sistema simpático, dando, por ejemplo, aumentando la frecuencia cardíaca para compensar la vasodilatación y hipotensión que va a dar ese fármaco. El efecto final va a depender de las condiciones basales, locales y sistémicas asociadas al fármaco. ¿Qué significa? No es lo mismo, el paciente que recibe un fármaco tendrá mayor posibilidad de presentar una hipotensión arterial si está hipovolémico. Si yo le hago la misma inducción con propofol de un paciente sano, normovolémico, a un paciente que tuvo un traumatismo, está con shock hipovolémico, sangrando, sus condiciones basales van a ser distintas y lo más probable es que el efecto vasodilatador del propofol sea mucho mayor, generando complicaciones mucho más graves en el hipovolémico que en el normovolémico. Y también la respuesta homeostásica de los órganos va a ser, bien digo, la respuesta que estábamos hablando de los mecanismos homeostásicos va a ser mucho menor porque ese órgano va a estar hipóxico. Entonces, un órgano determinado va a poder o no desarrollar esa vasodilatación también dependiendo del grado de oxigenación previa. Factores que afectan la edad también, el sexo, las enfermedades y las variaciones. La edad, pacientes de acción necesitan dosis menores, alteraciones a nivel de los receptores, números, sensibilidad. El sexo, la depresión respiratoria con morfina es mayor intensidad en las mujeres. El porcentaje de recuerdos durante la anestesia también es mayor en las mujeres. Hay mayor respuesta al efecto expresor de remifentanilo en los cirróticos. Y las variaciones interindividuales pueden ser los famosos acetiladores lentos o rápidos. Entonces, si hacemos una aplicación clínica, ¿de qué depende la cantidad de fármaco que llega al sitio de efecto? Bueno, de la cantidad de fármaco. No es lo mismo hacer 10 miligramos kilo que 2 miligramos kilo. No es lo mismo hacer un bolo rápido con una infusión lenta, por eso la velocidad de inyección. Velocidades bajas de perfusión ameritan mayor tiempo para el decaimiento, distribución y metabolismo, acuérdense de las redistribuciones, reduciendo la disponibilidad rápida del fármaco en el sitio de efecto. Se va acomodando de a poco. El flujo regional no es lo mismo el corazón que la piel. Y las propiedades farmacocinéticas específicas, el grado de unión de proteínas, liposolubilidad, grado de ionización que tiene cada droga específicamente. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero que no hayan quedado muchas dudas y cualquier cosa las voy a ir resolviendo cuando tengamos la reunión.